meeting is being recorded. Ok, muchachos, muy buenas noches. Entonces vamos a dar continuidad a los temas que estamos viendo. Natalia preparó el tema de asfixia perinatal. Por favor, presten toda su atención. Adelante, Natalia. Buenas noches. Siguiente, por favor. Bueno, iniciaremos definiendo la asfixia perinatal como una agresión producida al feto o al recién nacido al momento del parto, ya sea por una falta de oxígeno o perfusión tisular inadecuada. Esta condición básicamente va a llevar a un estado de hipoxemia, hipercapnia y acidosis significativa. Y pues recordar que esta condición pues se da aproximadamente en un tercio de toda la población a nivel mundial. Siguiente, por favor. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología como tal ha decidido incluir unos criterios para poder definir lo que es la asfixia severa en los siguientes ítems. Cuando encontremos un pH de cordón menor a 7.0, un Apgar a los 5 minutos menor a 3, que haya un compromiso neurológico, irritabilidad, convulsiones, coma, y que también haya evidencia de que hay un compromiso multiorgánico. Recordar pues que en el compromiso como tal que se esté presentando a nivel general, que estén involucrados ya sea 2 o más sistemas: renal, cardíaco, intestinal, hematológico, digestivo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, vemos que la gran mayoría de las causas de hipoxia perinatal son como tal de origen intrauterino, y vamos a ver que el 20% van a ocurrir antes del parto, el 70% en el intraparto, y ya en el periodo neonatal vemos un 10%. Siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo que van a estar asociados son los siguientes. En cuanto a los factores del preparto, encontramos la hipertensión, la anemia, una hemorragia aguda, una infección materna, la diabetes, una ruptura prematura de membranas y una gestación posttérmino. Ya en los factores intraparto encontramos una distosia de presentación, una actividad fetal disminuida, una frecuencia cardíaca normal, meconio líquido amniótico, hipertonía uterina, prolapso de cordón o una circulación irreductible. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo ocurre la patogénesis o cómo se da este fenómeno? Bueno, vemos que la principal fuente energética del cerebro fetal y neonatal es la glucosa. Vemos que cuando ocurre un episodio agudo de hipoxia o isquemia cerebral, obviamente el aporte de glucosa va a caer y se va a producir un metabolismo celular de forma anaerobia. Allí lo que va a hacer es que se va a acumular el piruvato y el lactato y que van a determinar una acidez celular. Va a iniciar una disfunción en lo que es la bomba de sodio-potasio, y pues esto va a depender como tal también de la intensidad que se dé la lesión inicial. Posterior a las 24 horas que se ha producido esta lesión, se va a empezar como a presentar una disminución severa en las concentraciones de fosfato y aumentar el lactato intracelular, liberando así pues neurotransmisores como el glutamato, y que van a producir básicamente una despolarización en la membrana. También vemos que se va a evidenciar como una cascada de citoquinas, que lo que van a hacer es que van a aumentar el calcio intracelular, van a activar fosfolipasas, se va a dar la liberación de radicales libres, que van a llevar como tal a una liberación de óxido nítrico, y también va a haber una liberación de citoquinas proinflamatorias. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto
al cuadro clínico, vemos que esta principalmente va a producir una afección multisistémica, por lo que la sintomatología como tal dependerá del grado del compromiso que haya afectado pues cada órgano. Vemos que el 20% de los afectados pueden llegar a no presentar un compromiso orgánico. Y hablando ya de los órganos como más comprometidos, vemos que el sistema nervioso central se encuentra comprometido entre un 60 a un 70%, el renal de un 40 a un 42%, el pulmonar un 26%, el cardíaco un 30% y el gastrointestinal un 30%. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué vamos a encontrar? Primero, vamos a ver una encefalopatía hipóxico-isquémica, pues representa la manifestación más característica o más importante de la asfixia perinatal. Esta se va a clasificar a su vez en 3 grados según la clasificación de Sarnat, lo que permite pues evaluar ya sea el riesgo en cuanto a la secuela o si ya se va a presentar una muerte. Vemos que el grado 1 es de buen pronóstico, el grado 2 ya se asocia más o menos a de un 20 a un 30% de secuelas neurológicas, y el grado 3 pues ya se asocia prácticamente a un 95% de las secuelas. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la sintomatología que presente el paciente, asimismo lo vamos a clasificar en la tabla que está en la diapositiva. Siguiente, por favor. A nivel del sistema cardiovascular, vemos que pues se va a presentar como tal el evento hipóxico-isquémico, que va a producir un daño miocárdico y va a llevar a lo que es a la caída del gasto cardíaco, a una disminución en la contractilidad miocárdica, una hipotensión y pues a su vez una hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clínicas incluye la taquicardia, la polipnea, cianosis, hipotensión, un ritmo galope y en algunas ocasiones un soplo eyectivo. Siguiente, por favor. En el sistema respiratorio vemos que la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis pueden llegar a, como tal, a desencadenar un cuadro de hipertensión pulmonar persistente. A su vez vamos a encontrar una hipoxemia refractaria al aporte de oxígeno y pues generalmente es cuando se presentan, no sé, cuadros con síndrome de aspiración meconial. En cuanto al riñón y a las vías urinarias, vemos que la causa de asfixia es la más frecuente de insuficiencia aguda en el periodo neonatal. Las lesiones como tal representan a la necrosis tubular aguda y depósitos de mioglobina. También vamos a encontrar que va a haber una inadecuada secreción de ADH, o también conocido como el síndrome de SIHAT. Siguiente, por favor. Bueno, a nivel del sistema digestivo vemos que la isquemia intestinal pues es uno de los factores predisponentes para enterocolitis necrotizante. Por lo anterior, es importante resaltar que los pacientes deben quedar en ayuno aproximadamente de 48 a 72 horas según su evolución. En cuanto al sistema hematológico y los problemas que vamos a presentar a nivel del hígado, encontramos una disfunción hepática que pues, puede llegar a producir una alteración en los factores de coagulación, una disfunción plaquetaria y también el riesgo de que se presente un CID. Y pues también vamos a encontrar un aumento en lo que es de las transaminasas, la bilirrubina y un aumento del amonio. Y pues ya en cuanto al compromiso metabólico, vemos pues que hay un alto riesgo de hipoglicemia e hipocalcemia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios, vemos que podemos realizar unas isoenzimas cerebrales y cardíacas, un CKMB
que este generalmente se va a encontrar elevado en el recién nacido que presenta asfixia, pero pues importante tener en cuenta que este no se va a diferenciar en un paciente que ya tenga un compromiso cardiovascular. Este se eleva a las 12 horas y desciende a las 48 horas posterior a que se ha presentado el evento, por eso es importante no tomarlo de forma tardía. También podemos realizar una troponina T, que esta se eleva en forma precoz y se puede llegar a mantener elevada hasta en una semana. También podemos realizarle un eco cerebral dentro de las primeras 72 horas, un TAT también a las 72 horas y a las 13 semanas posteriores, según cómo sea la evolución, un examen neurológico precoz y en el momento en que ya se dé alta, y pruebas de coagulación, calcemia, unos gases arteriales y la glicemia. Como ya lo ha mencionado, por el compromiso metabólico que se pueda llegar a presentar una hipoglicemia. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco del tratamiento, vemos que es muy importante garantizar una adecuada reanimación con un equipo adecuado, al igual que un personal capacitado. El manejo inicial se debe dirigir como tal, primeramente a corregir los daños generados en los diferentes órganos, ya sea cardiovascular, pulmonar, renal, hepático. Hay que mantener también una adecuada temperatura, ventilación, oxígeno, y que pues determinen como tal un normal estado metabólico. Si se evidencia pues hipotensión, también corregirla, importante porque se llegue a presentar la hipoperfusión cerebral. Esta pues generalmente se presenta en la mayoría de casos debido al compromiso cardíaco, entonces pues también es importante corregir esta causa. Antes de que se dé como tal el inicio de las convulsiones, no se recomienda administrar fenobarbital de modo profiláctico. Se recomienda como tal a las 72 horas. Las que generalmente las convulsiones que no sean reconocidas o tratadas, también se puede llegar a pensar en que se esté presentando una caída de la glucosa, entonces se cree que lo conveniente sería dar ese aporte. Y pues como tal es vital aportar cuidados como tal de soporte, es decir, una adecuada oxigenación, ventilación, tener sostenida la tensión arterial y que se encuentre también en un estado normoglicémico, hablemos de 75 a 100 miligramos sobre decilitro. Es importante también evitar la sobrecarga de líquidos y la hipertermia. Y pues también importante tener en cuenta que se debe hacer una rehabilitación temprana con estímulos adecuados. Y la plasticidad neuronal es el principal, como tal, mecanismo neuroprotector. También, pues, como nos lo han mencionado a lo largo del semestre, el sulfato de magnesio también es muy importante como medida neuroprotectora. También pues se ha como tal estudiado la posibilidad de realizar una hipotermia en los últimos años, ya que se han realizado como varios trabajos que hacen que esto pueda llegar a ser benéfico para la asfixia perinatal. Hablemos de que se dé 1 a 2 grados centígrados. Y pues, ¿cuáles como son las causas que sustentan esto? Pues que básicamente esto reduce el metabolismo cerebral, disminuye la utilización de energía, inhibe la cascada inflamatoria, suprime la actividad de los radicales libres, básicamente actúa sobre toda la patogénesis que ya mencioné. Gracias.